partir de la comprensión un poquito más profunda de la historia de la fotografía y de la teoría de cierta manera. Entonces, frente a ese contexto, nos gustaría saber qué entiendes tú por fotografía de arquitectura. Yo creo que se puede empezar con una definición bien simple, que es la fotografía de los espacios habitados por el hombre, pero también, bueno, la fotografía tiene muchas interpretaciones y una con la que yo me identifico mucho es cómo la fotografía es un intento de ordenar el mundo. Entonces, cómo uno trata de concentrar la visión, toda esta información que tenemos simultánea en un encuadre primero, en un encuadre fijo de 2 dimensiones. Y lo que tiene eso en relación a la arquitectura es que claro, el arquitecto está tratando de hacer eso con el espacio y tratando de ordenarlo, hacerlo más habitable. Para mi trabajo la arquitectura es clave, porque yo como fotógrafo de paisaje urbano trato de evitar la figura humana, porque una foto con una persona en el encuadre inmediatamente se convierte en el tema, ¿no? Y el ojo inmediatamente se va ahí y llama mucho la atención. Entonces para mí la arquitectura más bien se ha vuelto la forma de hablar de una sociedad, de una comunidad, por medio de un conjunto de imágenes. Yo creo que de los más importantes en arquitectura estrictamente, yo creo que podría ser Atget, Eugene Atget, que también es de esos fotógrafos que empieza con esa mirada de tratar de sacar a la persona del primer plano y darle paso a todos estos detallitos más sutiles de la arquitectura, que hablen en sí en una voz más baja, pero también a través de la constancia de sus imágenes y del conjunto es que tiene su discurso. Yo creo que eso nace de una época en que llegué a un punto que acumulé demasiada información fotográfica, demasiada información de referentes, y eso puede jugar en contra de uno a la hora de salir a terreno, de pensar en ideas para proyectos fotográficos. Uno dice, quiero hacer este tipo de cosas. Ah, no, esta persona en Estados Unidos ya lo hizo, o esta persona en Francia ya hizo algo parecido. Entonces, ya llegué a un punto que traté de usar eso más bien como una licencia y como una libertad, partiendo del punto de que si ya todo está hecho, entonces lo que puedo hacer es sacar un poco de acá, sacar otro poco de acá y hacer una especie de remezcla, teniendo muy en cuenta de dónde estamos hoy en día, desde Latinoamérica y con las limitaciones que eso implica. Entonces ese fue el punto de partida. Ya con eso, entonces ya tenía libertad total de poder crear un homenaje, pero no tan directamente como vi esa foto y voy a recrearla, sino más bien que ya una vez que tenía mucho trabajo acumulado, empecé a notar esas similitudes y esos homenajes. Pero no fue como un proyecto conceptual que lo seguía paso a paso, de que empezaba con el referente y de cierta forma recrear, sino fue más bien posterior que me di cuenta que había muchas similitudes y me di cuenta que había un recorrido a través de la historia. Y gran enseñanza que puede dejar la fotografía es que puede servir como una herramienta para abrir los ojos, no solo a la hora de hacer fotos, sino a ver la ciudad o a ver la vida cotidiana de una nueva forma y en verdad aprender a mirar. Es más o menos un proceso de unos 8 años que como punto de relación tiene esta investigación generalmente de la ciudad y la naturaleza. Pero la idea es que fui investigando ese mismo tema, que es muy amplio y que es un tema que puedo investigarlo toda mi vida y me quedaría faltando, con distintas herramientas y con distintos enfoques, desde vistas más detalladas hasta vistas de paisajes que tienen más que ver con la tradición romántica, vistas más generales, hasta vistas más tipológicas.
Y la idea es, claro, crear una narrativa dentro de todo este recorrido, a ver qué relaciones se pueden ir haciendo, ¿no? Cómo se pueden ir uniendo todas estas distintas épocas. Sí, me preguntan mucho por qué las palmeras, ¿no? Y ese es un tema que puedo recordar también la llegada a Chile y ver que tan al sur del mundo no me imaginaba ver palmeras. Claro, después de estudiar el tema, sé que ahora está la palma chilena, que es originaria de acá, pero generalmente las palmeras que se ven aquí o en Santiago no son la típica Jubaea chilensis, sino son palmeras introducidas que tienen que ver con imaginarios de otros países, ¿no? Y con referencias a lugares más exóticos, a paisajes tropicales, que en verdad no me encajaban con el paisaje de Santiago. Entonces, por un lado está eso, y por el otro lado está la investigación de la naturaleza sistemática que llevaba ya hace más o menos 10 años, enfocada en los árboles, y que cada vez se iba reduciendo y reduciendo, la iba puliendo y puliendo, hasta que llegué a un punto que empecé a fotografiar las palmeras ya vistas como una abstracción, ¿no? Vistas como una línea que estaba en el encuadre al medio y la búsqueda de las palmeras era simplemente variaciones de esa línea. Está eso por un lado, por el lado formal, y por el otro lado está como el hecho de maravillarse por la naturaleza, ¿no? Como un tema universal y como un tema también escultural, ¿no? Como admiro esos seres vivos que crecen así hasta ese nivel, muchas veces se demoran 50, 100 años y han visto toda la ciudad cambiar a su alrededor. Entonces ahí volvemos al tema también arqueológico, cómo también quiero crear un registro de eso y verlo como testimonio de cambio de la ciudad. Yo creo que he aprendido a identificar mi trabajo entre la botánica y la arqueología, entre el arte y la ciencia, pero siempre de un punto de vista amateur, ¿no? Como aficionado, y que nace más desde la curiosidad que desde la información. Entonces, mi objetivo es más crear estos documentos que sean lo suficientemente abiertos, que sean lo suficientemente ambiguos, que puedan leerse de distintas maneras, ¿no? Que un sociólogo o un urbanista le sirva como información para analizar, o también que un botánico también pueda verlo como información valiosa. Fondo la ciencia lo que hace es aislar algo para poder observarlo con más detenimiento, y eso es lo que yo hago, pero más bien informado del asombro, la curiosidad, pero en la metodología lo que quiero hacer es un documento lo más simple, lo más directo posible, con lo máximo de información. Entonces, ahí llegan más los aspectos técnicos, que son una serie de decisiones que yo tomo, como el encuadre centrado para que salga el sujeto entero, sin mucho movimiento de ángulos, para que no haya distorsión, para que no haya prioridad de un tema por sobre otro, al igual que la iluminación también, que sea una luz plana, en que me dé el máximo de detalle posible, que no perder información en las sombras, el cielo nublado, que me sirve como un telón de fondo para algo que es tan grande que yo no podría aislarlo físicamente. El diafragma también cerrado, simplemente para que me salga lo máximo de definición, lo máximo de descripción, y que también todo tenga como la misma importancia en el encuadre. Eso nace de una especie de crisis que tuve, porque hoy en día es tanta la cantidad de opciones que tenemos, de técnicas, de discurso, con esta variedad de cámaras que hay digitales, con las opciones que hay de postproducción, que llega a marear. Entonces yo decidí volver a los orígenes,
elegir unos parámetros o unos límites bien rígidos. Voy a trabajar con una cámara, con un lente, blanco y negro, y partiendo desde esas limitaciones tratar de hacer algo contemporáneo. Exactamente. El objetivo de todas esas limitaciones es ojalá concentrar la visión y poder en verdad enfocarme en el tema y no en tanto todas las opciones o todos los caminos que puedo tomar con eso. Yo creo que es un buen ejercicio pensar cómo llegó uno al tema como general que uno trabaja, ¿no? O principal. Y yo lo que hago es volver a mis fotos iniciales y veo como estas pequeñas señales de ese tema. Ya lo empiezo a identificar. Y desde el colegio que estoy trabajando ese mismo tema, de la relación de la naturaleza, la cultura, siempre esa tensión que hay para hablar de no solo del paisaje, sino reflejar la condición humana, ¿no? Siempre está entre esos dos polos, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la fotografía en profundidad? Hay varias respuestas, ¿no? Desde un tema tan complejo y místico como puede ser nada más la luz, hasta ver la forma en que nos relacionamos o hasta estudiar también el acto de la percepción, que yo creo que son temas que se puede profundizar y profundizar en toda una vida. Sí.